esta presentación, esta charla, ¿no? Primero vamos a ver un vídeo que hemos elaborado con imágenes retrospectivas de Sanlúcar y con las imágenes modernas, un poco para ponernos en situación. Cuando veamos el vídeo, pues tanto Pepe, los dos Pepes subirán y Pepe Gómez presentará al ponente, y después de su intervención podremos tener unos minutitos de coloquio, de preguntas, las que queráis y que consideréis, ¿de acuerdo? Era solamente contaros el procedimiento que vamos a seguir, ¿vale? Así que vamos a poner ese vídeo, espero que no nos falle la técnica porque esto...
Bueno, buenas noches. Buenas noches, ahora sí. Gracias por vuestra asistencia. Es un gratísimo honor poder presentar esta noche en nombre del Círculo de Artesanos al excelentísimo señor don José Rodríguez de la Borbolla Camoyán. Aunque para muchos de los que esta noche nos acompañáis, especialmente sus amigos Luis García Garrido y José Antonio Seix de Baranda, no necesita presentación. He de comenzar diciendo que nuestro invitado, hijo de un Premio Nacional de Investigaciones Científicas, nieto de alcalde de Sevilla y bisnieto de un ministro de Alfonso XIII, nace en Sevilla un 16 de abril de 1947. De su paso por el Colegio de los Jesuitas, aprendió el afán por la excelencia, la disciplina y una voluntad de austeridad que más tarde aplicaría a la política, a la que llegó de la mano del PSOE y a su vez previamente del PSP, en cuyo partido y de la compañía del profesor Tierno Galván aprendió ética, franqueza e idealismo. Abogado y profesor del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Sevilla,
Pronto fue llamado por Rafael Escuredo para asumir la responsabilidad de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía. Con tan solo 37 años y un 8 de marzo de 1984 fue nombrado presidente de la Junta de Andalucía, permaneciendo en el cargo hasta el 27 de julio de 1990. Durante su corta pero intensa carrera política, nuestro conferenciante ostentó las siguientes responsabilidades: secretario general técnico del PSOE de Andalucía, diputado en el Parlamento de Andalucía, consejero de Gobernación de la Junta, vicepresidente de la Junta, presidente de la Junta de Andalucía, senador del Reino de España en 2 ocasiones por Sevilla y concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Tras su retirada política en 1999, funda su propio bufete de abogados, que, por cierto, aunque bético empedernido, lo abre en el barrio sevillista de Nervión. Aquellos principios de los que había sido impregnado tras su paso por los jesuitas y por su amistad con el viejo profesor, le llevó en el seno del partido a apoyar a los renovadores frente a los guerristas y a manifestarse partidario de que el partido no fuese exclusivo de la clase trabajadora, sino de las capas sociales intermedias que dependen de un Estado social y democrático que defienda el estado del bienestar. Su posicionamiento ético e idealista en el partido le motivó más de un desencuentro con algunos de sus compañeros y, con ocasión de ello, trajo en más de una oportunidad a colación la célebre frase pronunciada por Sir Winston Churchill a un joven compañero conservador cuando éste, al haberse sentado junto a él en la Cámara de los Comunes, le dijo, señalando a las bancas de los laboristas: «Qué alegría estar aquí a su lado con el enemigo al enfrente», frase que fue respondida por otra del viejo primer ministro: «No se confunda, joven, los que tiene usted frente son los laboristas, que son sus adversarios, los enemigos los tiene usted aquí detrás de su propio partido». Durante su etapa de política activa, siempre fue partidario del consenso y de la interlocución social. A este respecto, consideraba necesario el diálogo, así como con frecuencia decía que había que pastorear, es decir, hablar y consensuar mucho. De su etapa al frente del Gobierno andaluz aún quedan muchas disposiciones en vigor y entre estas la Ley de Reforma Agraria de Andalucía. En su concepto sobre Andalucía, a la que calificaba como la California de Europa, siempre mantuvo un ideal cuasi obsesivo respecto de la necesidad de vertebrarla. A pesar de sus responsabilidades políticas, ante todo siempre se consideró profesor y abogado, así como una persona que había tenido mucha suerte en la vida y que era feliz. En otro orden, he de decir que siempre fue un gran enamorado de Sanlúcar, que, por cierto, y a título particular, he de manifestar que se trató de un amor no correspondido, por lo que considero que le estamos en deuda, siendo este acto una prueba de reconocimiento de este círculo de artesanos, no solo a ese amor, sino también de agradecimiento a cuantos detalles tuvo para con nuestra ciudad y, desde luego, a la etapa que tuvo a bien escoger vivir entre nosotros. Precisamente, y en relación con esa sintonía con nuestra ciudad, quisiera traer a colación el encuentro que mantuvimos en su despacho poco tiempo antes de que cesase como presidente de la Junta de Andalucía, 2 municipios no miembros de su partido, quienes, enterados de que se aproximaba su no renovación, interesamos verle ante la inacción del responsable para solicitarle, entre otras cuestiones, la aprobación de un puerto deportivo para nuestra ciudad, pues le había sido concedido a otra población muy cercana a la nuestra. He de decir que, aun siendo municipios pertenecientes a otros partidos, no solo nos atendió en su despacho oficial, sino que acogió como suya la iniciativa. Solo nos solicitó que, dada la premura de tiempo y desde la alcaldía, se le formalizase la iniciativa acompañada de un simple anteproyecto sobre las características y el lugar donde se ubicaría, pues con base en ello lo dejaría aprobado antes de su cese. Solo me queda decir que al paso del tiempo pude comprobar que su promesa y compromiso fueron sinceros, pues si no fue aprobada la iniciativa, no se debió a él, sino a que nunca le llegó la solicitud,
y ello a pesar de que incluso ambos municipios habíamos logrado hacer el anteproyecto y entregado a nuestra máxima autoridad local. Hoy nos viene a hablar de la visión de Andalucía y de la Sanlúcar del 92, desde aquella responsabilidad que ostentó como presidente de la Junta, sin olvidar que estamos a las puertas de la conmemoración de otra gran gesta, quizás más globalizadora que la anterior, y cuyos protagonistas también fueron Andalucía y Sanlúcar. Con ustedes, y esperando que con sus conocimientos e ingenios pueda hoy pastorear ante este expectante salón, el excelentísimo señor don José Rodríguez de la Borbolla, hijo predilecto de Sevilla y de Andalucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación cariñosa, sentida y emotiva. Y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias, evidentemente, por haberme convidado a venir. A mí me gusta más esa palabra de convidar que no invitar. Porque convidar es convivir, es decir, convocar a participar en la vida de otra gente. A mí me gusta utilizar, por lo tanto, esa palabra y le doy muchas gracias. Es verdad que yo no he tenido, sino tengo un cariño especial por Sanlúcar. A mí me parece que Sanlúcar es un lugar mágico, es un punto absolutamente único en el mundo. He recorrido algunas que otras ciudades y algunos que otros territorios. Y esta confluencia mágica del río y el coto y la campiña detrás, y bueno, esto es un crisol de civilizaciones, y hay un aire que no se da en ningún otro sitio. Pero en fin, viví aquí una época de mi vida con mucha serenidad y mucha tranquilidad vital, a pesar de que estaba en medio de fragores, de combates y de puestas en cuestión, pero viví aquí en calma interior profunda, gracias a esto, a este suelo y a este aire y a esta luz. Entonces estoy muy contento de estar aquí. Y voy a intentar ser claro, breve, y para dar lugar a la discusión vengo a hacer una pequeña reflexión sobre el pasado y el futuro, pero no sobre el pasado y el futuro de Andalucía y de Sanlúcar, sino sobre la política también. Y para eso necesito hacer alguna introducción. Porque piensen ustedes que ahora mismo estamos a 40 años, están cumpliendo ahora mismo 40 años de las primeras elecciones democráticas en España, 1977-2017, este mes, la semana pasada. Al mismo tiempo se están cumpliendo 35 años de las primeras elecciones autonómicas en Andalucía, 1982-2017. Y se cumplirán en diciembre 40 años de la gran manifestación, o de las grandes manifestaciones en pro del 4 de diciembre de 1977. Estamos en una fecha de aniversarios, de conmemoraciones. Hombre, también se cumplen 40 años de que el Betis ganara la primera Copa del Rey, lo cual es importante también, la primera Copa de la democracia. Entonces, estamos en fecha de conmemoraciones. Y conviene reflexionar un poco. ¿Cómo estaba Andalucía? Muy breve. Andalucía en aquel tiempo, en 1977, era claro que era una región que estaba subdesarrollada en relación a otras, subdesarrollada, y no por culpa de los andaluces, sino por culpa de una, por así decirlo, de una alianza entre las clases dirigentes de Madrid, del País Vasco,
de Cataluña y de la propia Andalucía, que habían relegado a Andalucía a un lugar secundario. Durante el siglo XIX, impulsado por el afán del proteccionismo comercial de Cataluña, ya venía de algún siglo anterior, y por también la situación industrial incipiente en el País Vasco, los gobiernos de España, es decir, las clases dirigentes del centro de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía, optaron por propiciar el desarrollo económico en ese triángulo, Madrid, Cataluña, País Vasco, y dejar a Andalucía como proveedora de mano de obra y abastecedora de cereales para el conjunto de España. De ahí vino el subdesarrollo de Andalucía. No fue culpa de los andaluces. Pues bien, cuando nosotros llegamos a nuestra mayoría de edad y empezamos a tener compromiso político, sabíamos aquí en Andalucía que había que trabajar para evitar que eso se consolidara o para intentar corregirlo. Entonces, entre 1977 y 1982, nosotros, cuando digo nosotros, digo los socialistas en el gobierno y fuera del gobierno antes, pues diseñamos políticas y medidas dirigidas a luchar contra el atraso, el subdesarrollo y, como ha dicho Pepe, la falta de vertebración de Andalucía. Andalucía no tenía conciencia de unidad política, ni de unidad territorial, ni de unidad, digamos, incluso en las culturas cotidianas. No estaba vertebrada. Y no había entidad ninguna, ni fuerza política ninguna que vertebrara a Andalucía. No había, como por ejemplo en Cataluña, el dominio de los industriales, y además el dominio de los industriales conjuntamente con la Iglesia, por supuesto, y con los comerciantes, etcétera. No había, como en el País Vasco, también esa alianza. No había, como en Madrid, el poder de la Corte y la presencia del Gobierno de la Nación, y por lo tanto las posibilidades de que se desarrollaran muchas actividades económicas protegidas por los contratos del Estado. Si ustedes piensan bien, las grandes empresas, digamos, beneficiarias de la contratación pública son empresas madrileñas. ¿Por qué? Porque eran las que se beneficiaban de los contratos públicos, ya fuera en ferrocarriles, ya fuera en construcción de carreteras, ya fuera en pantanos. Las grandes empresas estaban protegidas, por así decirlo, por los poderes públicos, en la medida en que eran beneficiarias de la contratación pública. Era un capitalismo dependiente de la contratación pública. La banca, pues en fin, nosotros pensamos que había que desarrollar políticas dirigidas a compensar esa situación. Lo cual quería decir dos cosas. Voy a intentar ser, porque es que lo que se hizo en el 92 no se entiende bien si no se explica de dónde venimos y por qué lo hicimos. No fueron caprichos. Las cosas que hicimos en el 92 tenían una raíz y estaban dirigidas a provocar unas consecuencias. Por una parte, pues lógicamente había que desarrollar políticas dirigidas a la transformación, al crecimiento, a la vertebración, a la construcción de una sociedad integrada. Por otra parte, era necesario, entendíamos nosotros, dotarnos de un poder político propio, y por eso trabajamos desde el principio por la autonomía de Andalucía en igualdad con todos los territorios de España. En igualdad con todos los territorios de España. Si ustedes piensan bien, en el año 1977, primero, en septiembre de 1977 se produjo la gran diada catalana. Multitudes salieron pidiendo la autonomía de Cataluña. En 1977, en octubre, se produjo una magna manifestación en Valencia. Creo que fue el día de San Jorge, el día de San Jaime, perdón. No sé si fue el 9 o el 11 de septiembre. Y entonces aquí en Andalucía nosotros dijimos, como nos quedemos parados, se nos va esta gente. Y entonces fue
nuestra iniciativa, que luego le comunicamos al resto de los partidos y la siguieron, provocar unas manifestaciones y una solicitud, por así decirlo, pública, ciudadana, de la autonomía para Andalucía en toda su extensión. Todavía no había Constitución, todavía no se sabía cuál iba a ser el modelo de Constitución, y nosotros, creo que desde Andalucía, los andaluces, con nuestra actuación, en ese momento e inmediatamente posterior, año 1978 se firmó el Pacto de Antequera antes de la Constitución, en el cual se hizo que todos los partidos políticos apoyaran la autonomía por el 151. Inmediatamente después de las elecciones de 1979, los municipios andaluces de uno y otros partidos desarrollaron la iniciativa autonómica. Es que ahora nos echan la culpa a los socialistas de que nosotros queríamos desequilibrar el Estado. No fuimos los socialistas, hombre, nosotros tuvimos la iniciativa, pero fue todo el pueblo andaluz el que secundó esa iniciativa. Y gracias a eso conseguimos un poder político que podía hacer cosas, Un poder real, en pie de igualdad y garantizando la solidaridad. ¿Qué pasa? Que había una diferencia entre el poder político en Andalucía y el poder político en Cataluña o el País Vasco, por ejemplo. En Cataluña, si ustedes recuerdan bien, cuando llegó Tarradellas, después del pacto con Suárez, no tuvo que justificar nada. Se subió al balcón de la Generalitat. Previamente, el presidente, el Palau de la Generalitat era el Palacio de la Diputación de Barcelona, y el presidente de la Diputación era el franquista Samaranch, que se subió a todos los carros a lo largo de su vida. Y el presidente Samaranch de la Diputación fue el que cambió el letrerito del palacio, no le puso ningún problema a Jordi, o sea, al señor Tarradellas, sino que le cambió el letrero al palacio, ya lo tenía preparado, y de la noche al día, de un día para otro, le puso Palau de la Generalitat, donde ponía antes Palau de la Diputación, Palau de la Generalitat. Claro, ¿qué pasó? Llegó Tarradellas a la Generalitat, se subió al balcón y dijo, ya soc aquí, no tuvo que explicar más nada, ya estoy aquí. ¿Qué significa eso? Significa que la Generalitat de Cataluña, espero que, en fin, yo voy a decir lo que me dé la gana, y si luego sale algo, pues que salga en los medios de comunicación. La Generalitat de Cataluña se legitima, o siente que se legitima, por ser Generalitat. Es decir, por existir, por el mero hecho de volver a ser. Esa es su legitimación. Su legitimación de origen se convierte en legitimación de ejercicio. Importa relativamente lo que hagan y para qué lo hagan. Lo que importa es que están. ¿Vale? Y además ellos se legitiman no solo estando, sino diciendo, y además cada vez queremos ser más nosotros mismos y menos con los demás. Esa es su manera de legitimarse. Claro, nosotros no podíamos legitimarnos diciendo ya estamos aquí, porque no habíamos estado nunca. Y además, para empezar, cuando Plácido Fernández Viaga fue el primer presidente de la preautonomía, la Diputación de Sevilla le tuvo que prestar un coche y un chofer y un despacho. Un despacho con una antesala. Eso era lo que tenía Plácido Fernández Viaga como primer presidente de la Generalitat. De la Junta de Andalucía. Y cuando iba por ahí, iba con alguien, y yo iba con él, íbamos en 2 coches a lo mejor, y antes de llegar al pueblo que fuera, a Ronda por ejemplo, se paraba el coche y el chofer le ponía al coche el palito del banderín y sacábamos la banderita de Andalucía para poder entrar por lo menos. Así entrábamos en los pueblos, así entraba Plácido Fernández Viaga en las ciudades de Andalucía. Y no lo querían recibir ni los gobernadores civiles ni los capitanes generales. Consecuencia, lo primero que teníamos que hacer era conquistar el territorio, aparecer en el territorio, decir, aquí estamos, pero ¿cómo? Haciendo cosas. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia entre un poder y otro poder, entre una institución y otra institución? Nosotros no teníamos más remedio
para legitimarnos que hacer cosas para la gente. Incluso antes de ser autonomía de pleno derecho. Por ejemplo, en 1980, el Estatuto de Autonomía se aprobó en octubre del 81, o sea, hasta octubre del 81, la aprobación definitiva del Estatuto. Hasta octubre del 81 no había autonomía, había preautonomía. No había prácticamente competencia. Sin embargo, en 1980 la preautonomía andaluza, y eso lo negocié yo con el director del INEM, y firmó el primer acuerdo de ampliación de jornadas de días del empleo comunitario, que supuso un paso importante en la pacificación del campo de Andalucía, si ustedes lo recuerdan. Y que empezó a suponer que a partir de ese momento empezaran a disminuir su importancia en el medio rural andaluz las fuerzas más, digamos, radicales e izquierdistas, como porque en las primeras elecciones del 79 había un montón de pueblos que estaban, digamos, gobernados por la CUT, por la Candidatura Unitaria de Trabajadores, etc. Todavía no teníamos autonomía y ya empezamos a hacer gestiones a favor de la gente. Entonces, a partir de 1982, nuestro trabajo iba dirigido en un doble sentido. Primero, digamos, institucionalizar la comunidad autónoma, pero al mismo tiempo desarrollando trabajos, desarrollando políticas que no fueran, a ver si se me entiende bien, que no fueran la mera gestión de las competencias que nos transferían. Una comunidad autónoma recibe transferencias del Estado y se puede consolar y conformar con seguir administrando esas competencias como lo estaba administrando el Estado. Nosotros no nos conformamos con eso. Nosotros queríamos utilizar las competencias transferidas desde el Estado para hacer cosas distintas, transformadoras de la realidad. ¿Me explico? Por ejemplo, en 1982 fue el primer gobierno se constituyó, voy a contar 2 o 3 anécdotas. El primer gobierno se constituyó en julio de 1982, primer gobierno autonómico. En otoño de ese año se consiguió un préstamo, creo recordar, de 3.000 millones de pesetas del Banco Europeo de Inversiones. Piensen ustedes que cuando nosotros entramos en el gobierno no sabíamos cómo se gobernaba. Dejo que lo piensen. Cuando entramos en el gobierno no sabíamos cómo se gobernaba, porque no había habido un gobierno andaluz previo. No había habido ningún ejercicio de funciones. No había habido funcionarios antes. No había habido directores generales. No había ni mesas, ni despachos, ni archivos para gobernar. Un director general entra en un ministerio y se encuentra con unas carpetas, se encuentra con una secretaria, se encuentra con un jefe de servicio, se encuentra con unos expedientes en marcha. Nosotros no teníamos nada de eso. En el año 1982 se constituyó el gobierno y cabíamos todos en el pabellón real, todos los funcionarios de la Junta y todos los consejeros de la Junta, en el pabellón real de la Plaza de América, en Sevilla. Un edificio que tendrá 400 o 500 metros cuadrados. Y allí estábamos todos. Las primeras, los expedientes, cuando nos transfirieron las competencias de educación, nos transfirieron en sacos, los expedientes de todos los profesores que nos transferían. Y los sacos hubo que amontonarlos en un cuarto. Que no había ordenador, iba a decir, te mando los expedientes, no. Eran los sacos con los expedientes y meterlos en un cuarto, en el pabellón. Entonces, ¿qué pasa? Recibimos un préstamo de 3.000 millones del Banco Europeo de Inversiones. Y Julio Rodríguez, consejero de Economía, vino contentísimo y dice, que nos han dado un préstamo de 3.000 millones en el Banco Europeo de Inversiones. Y dice Rafael Escudero, ¿y eso para qué? Y dice Julio, para invertir.
Bueno, ¿y para invertir en qué? ¿En qué? Dice, pues invertir en lo que sea necesario. Dice, ¿pero qué es lo necesario? Digo, pues vamos a consultarlo con los alcaldes. Dice, pero los alcaldes, todos los alcaldes de Andalucía. Y se me ocurrió a mí decir, no, los alcaldes de las comarcas deprimidas de Andalucía. Y dice Rafael, ¿y cuáles son las comarcas deprimidas de Andalucía? Y digo, las que tú y yo digamos, Rafael, las que tú y yo digamos, porque no tenemos ni estadísticas, entonces no teníamos, ¿cómo íbamos a definir las comarcas deprimidas de Andalucía? No teníamos ni estadísticas. Entonces cogimos un autobús, metimos en el autobús al presidente de la Junta, al consejero de Obras Públicas, al consejero de Salud y al consejero de Educación, y los pusimos a recorrer las comarcas deprimidas, que fueron, ¿cuáles? Las que había más paro en verano, las que había más jornalero en paro, que eso sí lo sabíamos. Entonces empezamos a recorrer, lo hicimos recorrer las comarcas deprimidas de Andalucía, es decir, las comarcas confluyentes de las provincias de Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz, que son las comarcas en las que había las comarcas de campiña, las comarcas de más paro agrario, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? En cada comarca se reunían con los alcaldes y cada alcalde pedía, yo quiero una carretera, yo quiero un colegio, yo quiero un centro de salud, yo quiero... Bueno, o sea, se hizo el listado y se empezó a transformar Andalucía. Fíjense ustedes qué diferencia entre eso, entre esa manera de gobernar sobre la marcha y de resolver problemas sobre la marcha y otra manera que es, aquí viene un expediente, yo lo miro, le firmo y lo paso para el otro lado, ¿vale? No es lo mismo, no es lo mismo, no es la misma manera de hacer política. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son rocieros? Aquí no hay nadie que sea rociero. ¿Eh? Bueno, pues, no tener vergüenza. ¿Cuánta gente ha hecho el camino a Rocío? Venga, levantad la mano, todo lo que hayan hecho el camino a Rocío. O sea, unos pocos, ¿vale? No, porque es que esto es curioso. En el año 1982 yo era consejero de Gobernación. Voy a ver si no me paso más de 15 minutos más, porque no quiero cansar. Yo era consejero de Gobernación y en el año 82 fue el Campeonato del Mundo de Fútbol en España. Entonces descubrimos la protección civil. Descubrimos los servicios de protección civil. En la Constitución no existía la protección civil como competencia ni del Estado ni de la comunidad autónoma. No existía. No había protección civil, ni servicio de protección civil, ni políticas de protección civil. Las políticas de protección civil se empezaron con el Campeonato del Mundo de Fútbol. Entonces yo tenía un director general de Política Interior, que era un tío muy listo, y Antonio Falcón, que era un tipo listo, y este tenía dos amigos, un comandante de aviación que se había dedicado a la medicina, era intensivista, y le había dado por estudiar cosas de protección civil, y otro intensivista médico que también le había dado por estudiar la protección civil. Y me vinieron a ver los tres y dice, oye, Pepe, la protección civil no existe. ¿Podemos empezar nosotros aquí a desarrollar políticas de protección civil en Andalucía? Primero explicarme qué es lo de la protección civil. Me lo explicaron y digo, ¿qué podemos hacer? Y me dijeron, pues podemos hacer una demostración de nuestra capacidad de actuar para mejorar la vida de la sociedad. Y digo, ¿cómo? Y se miraron los tres y me dicen, hemos pensado que podemos hacer un plan de protección civil para el Rocío. Y yo digo, pero qué barbaridad, ¿no? Dice, no, vamos a ponernos. Coño, nos pusimos. Todavía sigue el plan Romero. El primer plan fue el plan Romero 83. Todavía sigue actuando el plan Romero. Pero fijaros, entonces se nos ocurrió a nosotros que éramos unos mindundi, por así decirlo, en términos de edad. En el año 83 yo tenía 35 años y los otros eran más chicos que yo, más jóvenes que yo, los tres monstruos de la protección civil. Y nos inventamos un plan de protección civil. Y además, claro, pero nos inventamos un plan. No fue una ocurrencia, diseñamos un plan. Y entonces convocamos al Ejército, a la Guardia Civil,
al delegado del gobierno, a la Cruz Roja, a todo Quisque, que no dependía de nosotros. Nosotros no teníamos ni un solo medio. No teníamos nada más que un despacho con un tío que era el director general y otros dos que colaboraban con él, que habíamos creado una comisión andaluza de protección civil, que ni jefatura de servicio, ni nada, ni nadie cobrando un sueldo, nada más que el director general. Y sin nada montamos el operativo de la protección civil para el Rocío. Y se me pusieron firmes cuando fui a pasar revista al Rocío el jueves del Rocío, del operativo de protección civil, se me puso firme la Guardia Civil y los militares que estaban allí al cargo de los servicios militares y los del hospital de campaña. Y claro, y empezamos, no sé si me estoy explicando, para hacer política no hace falta, es bueno, pero no solo se hace política con miles de millones de euros, se hace política con imaginación y con preocupación por los problemas de la sociedad. ¿De acuerdo? Con imaginación y con preocupación por los problemas. Y una cosa que aprendí, aprendí dos cosas, en aquel Rocío, o en aquel plan Romero. Primero, cuando pasé revista a todas las policías locales de los pueblos de alrededor, porque Almonte no tenía policías locales suficientes para atender al Rocío, estaban los de Pila, los de Arnalcázar, los de Hinojo, los de todos los pueblos de alrededor. Cada policía local de cada pueblo iba con un uniforme distinto. Los de Pila, no, es verdad, los de Pila iban vestidos de verde, los de Arnalcázar los iban vestidos de marrón, otros iban vestidos de azul. Yo digo, esto no se puede, esto no puede ser. Y entonces dije, vamos a ponerle un mismo uniforme a toda la policía local de Andalucía. Y claro, dicté un decreto para que toda la policía local de Andalucía fuera uniformada de la misma manera y diera la misma imagen a todos los andaluces. Yo creo que eso es hacer política. Y otra cosa que voy a contar es que en el año 84, nada más que entré de presidente, al poco tiempo, Jaime Montaner, consejero, para que ustedes vean cómo se hace política, consejero de Obras Públicas, despachando con él, me dijo, presidente, hoy traigo una buena noticia que darte. Digo, venga, dímelo. Dice, vamos a sacar a concurso el proyecto de arreglo de la carretera entre Alcalá de Guadaira y Araal, la carretera Sevilla-Málaga-Granada. Y digo, hombre, menos mal, porque la carretera esa está muy mal, que yo la tengo que hacer mucho. Y dice, pues nada, vamos a empezar a arreglarla. Y digo, ¿y cuál es el problema? Dice, es que tenemos dos alternativas. Primera alternativa, dice, para que no entienda, primera alternativa, sacar la carretera con un perfil así, ¿se ve? Digo, ¿y eso qué significa? Dice, pues eso significa que es una carretera en la que hay una vía para allá y otra vía para acá, y las aguas vierten a los lados. Ah, vale. Y digo, ¿cuál es la otra alternativa? Dice, la otra alternativa es sacar el proyecto con un perfil así. Y digo, entonces eso significa que luego habrá que hacer otro tramo que tenga un perfil así. Y dice, sí. Digo, entonces tú lo que me estás proponiendo es que hagamos una autovía, ¿no? Y dice, sí. Dije, ¿y hay tráfico que justifique una autovía? Y me dice, según los estudios, no. Digo, pero hombre, si hacemos una autovía habrá más tráfico. Y dice, pues claro. Digo, vale. Y digo, ¿y tú tienes dinero para hacer la autovía? Y dice, no. Y digo, bueno, vamos a ver. Haz la carretera así. Y dice, ¿y el dinero? Digo, pues ya lo buscaremos. Ya lo buscaremos. Así se empezó, así, palabra de honor, empezamos a hacer la autovía del 92. Ese fue el inicio del proyecto. Claro, ¿qué pasó? Cuando se enteraron en el Gobierno de Madrid, mis compañeros en el Gobierno de Madrid montaron en cólera. ¿Por qué? Porque el ministro de Obras Públicas, que era de los míos, presuntamente, dijo, es que las autovías no les toca hacerlas a los de las autonomías. Digo, hombre, siempre que sea una carretera que discurra íntegramente por la comunidad autónoma, tenemos competencia exclusiva para convertirla en autovía. Tuvieron que tragar. Pero eso, ¿qué quiere decir? Con toda esta introducción, ¿qué quiero decir? Que la política no es solo
gestión de competencia. Porque, por ejemplo, otro ejemplo, y me parece que es el último que voy a poner. Cuando estábamos combatiendo para las transferencias en materia de agricultura, yo tuve que ir a visitar al ministro de Agricultura, Carlos Romero, que también era presuntamente de los míos, y que se negaba a transferir la mayoría de las cosas. Los regadíos, ¿cómo van a ser vuestros? Dijo, porque lo dice la Constitución. Pero ¿esto cómo va a ser? Pero entonces, ¿yo con qué me voy a quedar? Claro, es que él había sido subdirector general con don Tomás Allende y García Baster, ministro de Franco, y él, claro, cuando se vio de ministro, él quería ser ministro como don Tomás Allende y García Baster, claro. Pero imagínense ustedes, yo llego un día a hablar con él y me lo encuentro en una mesita en la mesa de su despacho, grande, allí, y él en una mesita chica aquí, firmando papeles. Y digo, ¿qué está firmando? Dice, hombre, esto es una cosa muy importante. Digo, ¿qué está firmando? Dice, estoy firmando las órdenes de pago de los 4L para el Icona de Zamora. Digo, me cacho en los moros. Digo, ¿y tú no tienes a alguien que firme esas cosas en el ministerio? Tiene que firmarlo tú. Dice, hombre, que esto yo soy el ministro. Digo, pues ya está. Eso no es ser ministro, ¿vale? Eso no es ser política. Firmar órdenes de pago para comprar los 4L para los guardias del Icona, para los guardas del Icona, no es hacer política. Política es hacer otra cosa, ¿verdad? No es gestionar competencia. Acelero. Política es diagnosticar la realidad, identificar los problemas de la gente, es diseñar horizontes para una sociedad, es planificación, estrategia de acción y dirección de esa estrategia, es ejecución concertada de las iniciativas, como tú has destacado antes. Para desarrollar cualquier iniciativa no vale decir solo yo soy el que manda y esto es lo que hay que hacer, porque se puede encontrar uno con todas las zancadillas del mundo, en cualquier profesión, hasta en una familia. El padre de familia que le dice a los niños, esto es lo que hay, y no se hace otra cosa, se encuentra con unas pocas dificultades. Ahora, si convence a los niños de que las cosas son buenas hacerlas así, los niños tragan con mucha más facilidad. Por lo tanto, para hacer política hace falta tener pensamiento, capacidad de pensar, imaginar, planificar, gestionar y tener y generar empatía con la gente. Y ya hablo de la Andalucía del 92. ¿Qué pasó? Muy sencillamente, porque el plan Colón, han visto ustedes los efectos en Sanlúcar de Barrameda. Una cosa que me ha entrado una mejilla de pena es al ver el documental, porque claro, en política muchas veces pasa que uno pone en marcha las cosas y las inauguran otros, claro. Y eso es lo que me ha pasado a mí una harta de veces, claro. Entonces, claro, eso es una... Y además yo era de los que decía, a mí no me pongáis ninguna placa en la inauguración de ningún hospital ni de ningún ambulatorio. Este ambulatorio se inauguró siendo presidente, no, a mí no ponerme. Claro, yo se lo decía a la gente, pero luego llegaba a algún sitio como a Baza y me encontré con que inauguré un polideportivo municipal y me encontré allí puesto. Y digo, ¿esto por qué me lo habéis puesto, coño? Que yo no quiero estar aquí. Y dice, sí, pero si no estás tú, ¿cómo voy a poner yo? Me dijo el alcalde. Claro, es que yo sí quiero estar, hombre, que si no te pongo a ti no me puedo poner yo. Entonces, así me cogían la vuelta, ¿entiendes? Yo no quería que me pusieran, pero ellos me cogían la vuelta porque querían estar ellos. Entonces, ¿qué pasó? Primero, Plan Andalucía 92. Nosotros empezamos a trabajar en el año 82, fijaros bien, en el año 82, recién constituido el gobierno de Andalucía, nos vino a visitar don Manuel de Prado y Colón de Carvajal, el amigo del rey emérito, que era el nombrado por el rey para desarrollar e impulsar el proyecto de una exposición mundial en Sevilla. Y nos vino a visitar recién tomada posesión, no teníamos ni siquiera los despachos montados. Y nos dijo, esto se puede hacer aquí en el 92 si lo hacemos bien. Bueno, nos pusimos a trabajar desde ese día. Le hicimos informes para una visita de la Comisión Internacional de Exposiciones que iba a venir a Sevilla para ver si Sevilla podía ser. Hicimos que nos hicieran informes de arquitectura. Seleccionamos ya en ese año, sin tener competencia nosotros ninguna, la isla de la Cartuja para que se hiciera la Expo, etcétera, etcétera. Nosotros nos empeñamos sin tener competencia y sabiendo
que no íbamos a apuntarnos ningún tanto, nos empeñamos en que la exposición saliera bien. Y apoyamos desde el principio. Y empezamos a gastarnos dinero desde el principio. ¿Qué pasa? Cuando se iba aproximando la Expo, vimos que la Expo iba a ser una transformación radical en Sevilla. Pero entonces ya era yo presidente. Entonces dije, vamos a ver cómo la Expo toca a toda Andalucía, cómo el 92 toca a toda Andalucía. ¿Qué pasa? Que las ideas, para ponerlas en marcha, esto es algo que también quiero que piensen, porque para el final quiero lanzar ese mensaje. Las ideas para que salgan, tiene que haber alguien que las ponga en marcha. Tiene que encargarse algún responsable que las ponga en marcha. Entonces, a mí se me ocurrió esa idea y decidí contar con una persona de enorme valía y de imaginación política, como es y es Javier Torres Vela, que era mi consejero de Cultura. No tenía competencia en obras públicas, pero era un político que sabía mandar y sabía organizar equipos y sabía dirigir y coordinar acciones. Y gracias a Javier Torres Vela, hombre, que entonces era viceconsejero de Javier, pues el muchacho ese que hay ahí detrás, Luis García Garrido, pues ellos formaron un equipo que fueron capaces de aglutinar a todos los alcaldes de todas las capitales de Andalucía para hacer un proyecto que al final supuso un conjunto de proyectos que supusieron 32.000 millones de pesetas de la época y que cambiaron la vida de las ciudades aparte de Sevilla, y que supusieron que las ciudades cambiaron desde palacios de congreso hasta ¿qué digo yo? El encauzamiento de la Rambla en Almería, que cambió la vida de la ciudad, los nuevos accesos a Huelva, que abrieron una ciudad que estaba cerrada y en la que era difícil moverse, abrieron la ciudad a una expansión extraordinaria. En fin, proyectos de obra pública para cada capital y proyectos y eventos culturales para cada capital. Para repartir, para hacer ver a todos los ciudadanos andaluces que la Junta de Andalucía se preocupaba por igual de todo, y poniendo nuestro dinero, porque ahí el Estado no puso ningún dinero en ninguna capital de Andalucía con motivo de la Expo, nada más que en Sevilla, ¿eh? Las cosas las hicimos nosotros. Y luego, pues llegó el momento en que a ese otro muchacho, a José Antonio Sáez de Baranda, se le ocurrió que Sanlúcar era muy importante. Y que como Sanlúcar era muy importante y había tenido un papel en el 92, pues se le ocurrió la manera de comerme el coco. Y me vino a decir que es que no me vino a hablar de Sanlúcar, me dijo que es que había otras ciudades andaluzas, no solo Sanlúcar, como eran Santa Fe, Palos, Moguer y también Sanlúcar, que habían tenido un papel importante en el 92, ¿no? Y entonces, pues, dijimos, bueno, pues vamos a ver si hay posibilidad de hacer proyectos para estas 4 ciudades y si se puede llegar a un acuerdo para mejorar la vida en esas ciudades y para dotarlas de infraestructura. Y así salió el plan Colón 92 para esas 4 ciudades medias de Andalucía. ¿Por qué se decidieron esas cosas? ¿Con un fin de lustre político? No, con un fin de mejora de la vida social, de mejora de las infraestructuras y de mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, y con un poco de osadía política, porque había que tener osadía política, porque para el que quiera algo en política tiene que correr riesgo, hay que correr riesgo. Nosotros corrimos riesgo en aquellos momentos y no solo, tuvimos que incrementar el gasto público, cierto, podíamos habernos quedado en lo que normalmente hace un consejero de Hacienda, o un ministro de Hacienda, que es decir, no tengo dinero, y como no tengo dinero, no sé, pues mire usted, si no tenemos dinero, pedimos prestado, ¿vale? Siempre que podamos pagarlo. A mí, Felipe González, cuando llegué a la presidencia de la Junta, en
antes de tomar posesión, me dijo: Pepe, yo te voy a dar un consejo, que a mí me lo dio Olof Palme. Hazle caso en el 99% de las cosas al ministro de Hacienda, al consejero de Hacienda. Y yo pensé, yo ya llevaba 2 años trabajando en la Junta y le dije: Felipe, pero eso es en Suecia. En Suecia tienen un presupuesto para políticas sociales. Si yo le hago caso el 99% de las cosas al consejero de Hacienda, no puedo gastarme nada, en nada que no sea lo que viene de antes, no puedo inventarme nada. Entonces yo ahí no te voy a hacer caso, yo no le hacía caso a los consejeros de Hacienda. Los consejeros de Hacienda me tenían que hacer caso a mí. ¿Por qué? Porque es que si no, no puede. Hombre, todo esto no estoy diciendo, lo estoy diciendo gráficamente, pero con el sentido de que no se puede uno limitar estrictamente a administrar lo que ya venía siendo administrado. Y voy a acabar. Para hacer algo importante hace falta que haya alguien que mande, A, y B. Hace falta que haya alguien que se despierte todos los días pensando en que tiene un problema, el problema que sea, porque si no, no se resuelve. No sé si me explico. 2 cosas: alguien que mande, y B, alguien encargado, y B, alguien que se levante todos los días pensando en que ese problema está ahí y hay que resolverlo, e insista en eso. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vienen los eventos de la Vuelta al Mundo, 2019-2022, 3 años. Estamos a menos distancia de esos eventos que la que estábamos cuando empezamos a preparar la Expo y Hombre, por ejemplo, yo firmé el acuerdo del Colón 92 en el 88, 4 años antes, ¿verdad?, del 92. Ahora estamos solo a 3 años, pero son 3 años de duración de esa conmemoración, 2019-2022. Yo creo que Sanlúcar tiene, y ustedes lo están defendiendo, que tener un papel en esa conmemoración trascendente, un hecho trascendente para la historia de la humanidad. Un hecho trascendente, la primera globalización, digamos, del orbe terráqueo, del globo terráqueo, fue la globalización que se derivó de ese viaje. Sanlúcar y Sevilla, Sevilla y Sanlúcar, ambas dos deberían de ir unidas en iniciativas en este proyecto, en esa conmemoración. Habrá que generar proyectos, habrá que generar iniciativas y habrá que crear algún equipo, relaciones, imbricaciones con otras administraciones o con las administraciones para que pueda salir adelante, porque eso es un gran proyecto, un gran momento en el que hay que ir sumando ideas, pero yo recomiendo que no se llegue con proyectos cerrados, sino se llegue con, digamos, con reivindicaciones serenas, con planteamientos sensatos, con, digamos, disponibilidad y afán de colaboración. ¿De acuerdo? Haciendo algo parecido a lo que Luis García Garrido y yo hicimos con relación al mundo vela, al Campeonato del Mundo de Vela del 92. Acabo con esto. Era en verano, yo estaba aquí y Luis fue a verme a mi casa y me dijo: presidente, porque estábamos intentando que se viniera para acá. Luis, si yo lo cuento mal, tú luego me completas. Estábamos intentando que se viniera aquí el Campeonato del Mundo de Vela del 92, de todas las clases olímpicas. Y entonces Luis llegó a mi casa y me dice: presidente, vamos a ver, ¿por qué me llamaba presidente? Tenemos un problema que dentro de no sé cuánto tiempo vienen aquí, tenemos aquí una reunión de todos los dirigentes de las clases olímpicas y yo no tengo todavía garantizado nada para los puertos deportivos que hay que hacer.
porque en la Consejería de Obras Públicas pues no me dan. Dice, así que tengo yo dos soluciones, o tengo eso resuelto antes, o le digo a los dirigentes que qué mujeres más gordas tienen. Y yo digo, pero vamos a ver, Luis, explícame, ¿cuánto dinero hace falta? ¿Fue así más o menos, Luis? Dice, ¿cuánto dinero hace falta? Dice, pues mira, pum, 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 empieza. ¿Cuántos proyectos, cuántos puertos vamos a hacer? Por cierto, el puerto deportivo de San Lucas estaba previsto hacerlo, y es verdad lo que se ha dicho aquí por Pepe, no se hizo y no se pudo desarrollar porque no se planteó proyecto por parte del ayuntamiento. ¿Vale? Las cosas son así. Las cosas son así. Entonces, no, las cosas son así. Entonces yo le dije, vamos a ver, Luis, ¿esto cómo es? ¿Cuánto dinero hace falta? ¿Cuántos puertos van a hacer? Me lo dijo. Y digo, mira, entonces vamos a hacer las cosas de esta manera. Reúnete con los ayuntamientos. Dile a cada ayuntamiento que haga un proyecto y que plantee el proyecto. Porque no es lo mismo a la hora de justificar el gasto, que sea un gasto que nos ha ocurrido a nosotros, que sea un gasto o una inversión que se le haya ocurrido a los ayuntamientos. Dice, vale, entonces lo vamos a hacer. Digo, y no le llames gorda a las mujeres de los jefes de las clases olímpicas. Entonces, no les llamo gordas y buscamos el dinero para celebrar el Mundovela 92. Hay que tener constancia, imaginación, persistencia y voluntad de colaboración, no solo de poner... Es que mucha gente le gusta en esto de las relaciones con las autoridades hacer de Pepito Grillo y hacer de quejica permanente. Es que no me arreglan, mire usted, no lo arreglan, no. Busque usted una solución, plantee usted una solución posible. Intente plantear un camino para que se hagan posibles las cosas y seguramente tendrá mucha mejor audiencia que si no lo hace. Y yo les deseo mucha suerte en los desarrollos futuros de su actuación y les reitero mis gracias por su acogida aquí esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que después de esta intervención nos queda una reflexión para todos de lo que es la política en sí, la política con mayúscula, no la política que muchas veces considero que todos la tenemos un poco ya quizás mal concebida, y es importante reflexiones como esta, sobre todo viniendo de quien viene. Ha dicho algo muy importante, que es que sobre el tema del dinero hace falta imaginación, hace falta convicción, hace falta tener el proyecto en la cabeza y tener las ideas perfectamente claras. Yo creo que ese mensaje que nos ha dejado esta noche el conferenciante, yo no le digo Pepe, dímelo. excelentísimo señor, No, Pepe. Verdaderamente así lo reconozco. Es una labor que hizo en un momento determinado y sobre todo para Sanlúcar, tengo que decirlo, fue una pena que se nos fuese de aquí de Sanlúcar. En aquella fecha no se explicó por qué, pero espero que ese reconocimiento que él tenía para Sanlúcar le sea alguna vez correspondido, porque me da la sensación que quizás él lo ha dejado esta noche dicho, en cuanto un poco así de pasada, las diferencias muchas veces los partidos pues son los que hacen el que las cosas pues queden aparcadas, y es importante, muy importante, que la aseveración que ha hecho a la manifestación que yo hice antes respecto del puerto deportivo
Muchas veces se le ha achacado a la Junta de Andalucía, incluso por los políticos responsables de aquí de Sanlúcar, se le ha achacado que no se hiciera ese puerto deportivo aquí en Sanlúcar. Ese puerto deportivo no se hizo porque nunca se quiso pedir. Muchas gracias a todos. Se había dicho que sí, yo sé que quizás me haya alargado un poco, pero si alguien quiere alguna pregunta, aclaración o algo, yo estoy disponible. Sí. En primer lugar, dar usted las gracias por una conferencia que a los saluqueños y le doy las gracias por tan buenas palabras y con tanta profundidad que ha tenido usted. La única pregunta que yo le voy a decir a ustedes que si los políticos actuales se levantan por la mañana con ganas de arreglar los problemas que tenemos el conjunto de la sociedad. Que si hay ánimo, que no lo veo, para levantarse por la mañana para así competir con los problemas que tenemos en el sociedad. Usted, yo no estoy en el interior de los políticos actuales, ni vivo cerca de los políticos actuales. Yo estaba muy alejado de la política y hasta el 2012. En el 2012 empezó una situación de crisis en el PSOE, después de las elecciones que perdió Zapatero, el Congreso de 2012, empezó a ver cosas que no me gustaban, y entonces me empecé a comprometer un poco, a volver a comprometerme otra vez más. Y la verdad es que yo pienso que muchísimo, en los políticos muchas veces prima la coyuntura, lo del día a día, la noticia de prensa, el titular, cómo va a quedar él, cómo va a quedar cada quien si hace una cosa u otra. Prima eso sobre la voluntad de solucionar problemas. Y bueno, supongo que habrá maneras distintas de ser, pero vamos, ya que Pepe ha citado antes a Winston Churchill, yo creo que se puede citar también a Winston Churchill. Winston Churchill decía, Winston Churchill es uno de mis héroes, era conservador, pero es una de las personas a las que admiro. Winston Churchill decía que la función del político consiste en hacer que la gente que vive en el mundo al mismo tiempo que uno coma un poquito mejor y sea un poquito más feliz. Eso decía Sir Winston Churchill. Yo he intentado hacer eso. Y además, vamos, yo lo puedo decir, mi experiencia. Yo no dormía si al día siguiente tenía que afrontar un problema. Yo no me dormía tranquilo y me ponía a pensar cómo podía arreglar ese problema. Pero cada uno es cada uno y tiene sus caunadas, como decía mi padre. En principio quiero darle las gracias a usted por su trabajo en la Junta y me confirma usted una de mis teorías que para ser un buen político no hay que ser muy inteligente, sino rodearse de personas inteligentes y capacitadas, o sea, rodearse de un buen equipo. También quiero dar las gracias aquí públicamente a nuestro paisano, don Luis García Gallego, que ha sido la palanca que ha tenido Sanlúcar en la administración autonómica y ha sido que ha hecho que Sanlúcar mucho Sanlúcar también. Y también quería hacer la pregunta de por qué, después de 35 años de autonomía, Andalucía sigue siendo la región con más paro, con menos capacidad económica, y Sanlúcar manifestaba del Tavisó, que era la segunda ciudad con menos renta per cápita de toda Andalucía y con la ciudad con más paro. ¿Podría usted decirme a qué se debe estas cosas? ¿Es culpa de la administración o culpa de los andaluces? ¿O culpa de los ciudadanos? Veamos,
yo no quiero ser provocador, pero ¿usted se ha creído de verdad que Sanlúcar es una de las ciudades con menos renta de España? ¿Usted se lo ha creído de verdad? Lo dio toda mi zona. Mira, no. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Yo no le he hecho la estadística ni los números, me tengo que creer no. como me creo lo que usted me dice. No. Vamos a ver. Yo me he leído también que de los 10 pueblos más pobres de España, 9 son andaluces, y aparece Chiclana, tiene cojones. Chiclana en cuarto lugar de los más pobres. No, por favor, mire usted, algo ahí hay algo que no cuadra. Ahí hay algo que no cuadra, porque si eso fuera verdad, ni en Chiclana ni en Sanlúcar habría el parque móvil de vehículos que hay, ni habría muchísimas otras cosas. Entonces, hay una mijita de economía sumergida en Andalucía, una mijita. Y bueno, pero eso no es excusa. Y además es que las cuentas se pueden hacer de maneras distintas. Por ejemplo, en Andalucía, me podía haber traído los datos, pero vamos, en Andalucía, entre 1980 y la actualidad, la población andaluza ha crecido en 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. 2 millones de criaturitas más en Andalucía. Es decir, el Producto Interior Bruto de Andalucía, ahora cuando se hacen las cuentas, se divide entre 2 millones de personas más, con lo cual se salen menos. Primera cuestión. Segunda cuestión, la población activa de Andalucía ha crecido una barbaridad. Es decir, la gente que se declara, la población activa es la gente que se declara con aptitud y dispuesta a trabajar. Ha crecido muchísimo. Unos 1.300.000 más o menos. Pues bien, en Andalucía, el número de afiliados a la Seguridad Social, es decir, de gente que está trabajando en blanco, el número de afiliados a la Seguridad Social desde 1980 hasta ahora ha crecido en 1.100.000 personas. Si usted dice, o sea, en Andalucía, grosso modo, se han creado 1.100.000 puestos de trabajo en este periodo de tiempo, desde 1980 hasta ahora. 1.100.000 puestos de trabajo. Yo no sé si habrá habido muchas regiones de España que lo hayan creado, de verdad lo digo. 1.100.000. ¿Qué pasa? Que la población ha crecido en términos absolutos, A, y B, que la población activa ha crecido en términos absolutos y relativos. ¿Cuántas mujeres había trabajando antes? ¿Qué porcentaje de mujeres trabajaban antes y qué porcentaje de mujeres trabajan ahora? ¿Verdad? Y una última cosa. En Andalucía, en el año 1980, la población activa agraria era el 27% de la población andaluza. Gente que vivía del campo en 1980 o que trabajaba solo en el campo, 27% de Andalucía, de andaluces. Ahora mismo la población activa agraria en Andalucía es del 6%. Si toda esa gente que ha salido de la población activa agraria, que es una puñetera barbaridad, hubiera tenido que salir de la población activa agraria sin tener otro empleo, no se podría vivir en Andalucía, ¿verdad? No se podría vivir. Yo estoy preparando una jornada para el otoño para ver cómo podemos estudiar, porque no se ha estudiado bien, la evolución del medio rural en Andalucía, del campo en Andalucía, para ver cómo se han ido produciendo, porque piensen ustedes, perdón, es que cada cosa que me preguntan me destapa muchas más cosas. Piensen ustedes. Yo estuve el año pasado, me convidaron a ir al Instituto de la Luisiana para hablar del 28 de febrero. Llegué allí, la Luisiana es un pueblo de la campiña de Sevilla, donde todo el mundo trabajaba en el campo. Entonces llegué al instituto. Es un instituto
que no da bachillerato, sino que llegan los chavales solo hasta los 16 años. Pero estaban allí los de los últimos cursos, niños y niñas, 80 niños y niñas de 15, 16 años y tal. Y antes de darle la charla, le digo, vamos a ver, de ustedes, por favor, levanten la mano los que tengan una familia que viva solo del trabajo en el campo. Eran 80. Levantaron la mano 7. 7 niños en la Luisiana tienen padres cuya vida depende solo del trabajo en el campo. No dije quiénes son jornaleros, no. Díganme ustedes ahora, levanten la mano a aquellos en cuya familia solo trabaja el padre. Levantaron la mano más o menos la mitad. Digo, familia en la que trabajan el padre y la madre. Levantaron la mano más o menos la otra mitad. Y digo, vale, está claro. Dice, no, me dice una, no, diga usted, familias en que solo trabaja la madre. Digo, venga, y levantaron la mano. Es decir, nada más que en eso se ve la evolución de la sociedad andaluza. Les pregunté, bueno, y cuando ustedes se ponen malos, ¿dónde lo llevan? Y se miraron todos extrañados y dijeron al hospital. Y digo, ¿y dónde está el hospital? Dice, aquí en Écija, a 15 kilómetros. Ah, vale, antes no había hospital, ¿vale? Digo, ¿y si se ponen malos de no ir al hospital, dónde van? Dice, al ambulatorio. Ah, ¿hay un centro de salud aquí? Sí, yo haciéndome el tonto. ¿Pero para qué? Para poder decirle luego que la vida que ellos están conociendo no es la misma vida que conocieron sus padres. Es otra vida distinta. ¿Qué pasa? Que luego ha llegado la crisis económica. La crisis económica que no es culpa de las políticas del gobierno español, ni culpa de las políticas del gobierno europeo, es culpa del predominio en el mundo del capitalismo especulativo, no de las fábricas, ¿no? La fábrica al final, la General Motors, podrá vender más barato o más caro, pero al final da trabajo a la gente. Y los chinos que hacen falsificaciones dan trabajo a la gente. Los que no dan trabajo a la gente son los que están especulando en los mercados financieros y hacen que se caigan las inversiones, las bolsas, y que se caigan y que se hundan los mercados. Ese es el problema de nuestro mundo, que está todo el capital financiero internacional está absolutamente campando por su respeto. Y para ese problema del mundo, la única solución es conseguir que fuerzas políticas de izquierda, pero moderadas, consigan plantear a escala supranacional y no solo nacional políticas sensatas de consenso, de acuerdo, de distribución de la riqueza en el mundo de otra manera. No sirven para nada en esta situación del mundo y de España ser más de izquierda o llamarse más de izquierda. ¿Me explico? Esa es una tontería como la copa de un pino. Vale. Para terminar, había una pregunta de Antonio. Sí, para felicitarle, para agradecerle su presencia y a las personas que también han hecho posible que esté usted hoy aquí, ¿no? Era una reflexión a raíz de lo que, si me quiere contestar o quiere opinar, pero era un poco a raíz de lo que nos ha explicado y lo que nos ha instruido, que desgraciadamente cuánto ha empeorado la política, ¿no? Desde su etapa hasta ahora es una conclusión, y que qué poca gente hay en política que mande y que se preocupen y que cada día se levanten con un problema, ¿no? Visto lo cual, ¿no? O sea, no sé si... La política en general, mire usted, en general en el mundo, yo creo que la política tiene ondas. Hay ondas altas y ondas bajas. Estamos en una onda baja, pero no solo en España, en el mundo. Estamos en una onda baja de la política. No se puede comparar, por ejemplo, el Trump con ninguno de los anteriores, ¿vale? No se puede comparar, eso es un crimen. No se puede comparar ningún primer ministro de Inglaterra con
Y usted, aunque sea de derecha, con la Thatcher, y usted, que será muy conservadora, pero no, mandaba y dirigía el país. No se puede comparar a la Merkel, por ejemplo, por mucho que mande, con Helmut Kohl, que era de su propio partido, o con Helmut Schmidt. No se puede comparar a los franceses con el Golfo de Mitterrand, que era un golfo, pero era un político, que era un golfo vital, quiero decir, que era personal, pero que era un político que tenía una idea de nación, una idea de país. No se puede, es un momento bajo. Pues aquí también estamos en un momento bajo. No se puede comparar mi primer ministro de Portugal con Mario Soares, no se puede comparar a Rajoy con Felipe González, de ninguna de las maneras, ¿vale? Ni a Zapatero con Felipe González. Yo pienso que Felipe González ha sido el gran político del siglo XX en España, el mejor político, desde la Restauración hasta ahora, no solo del siglo XX, desde la Restauración hasta ahora, el mejor político de España, Felipe González Márquez. Bueno, hay dos palabras. Hay dos palabras y ya terminamos. Sí, muy breve. Usted ha dicho en su conferencia sobre la circunnavegación, que la vamos a celebrar dentro de 3 años, importantes, Sevilla, Sanlúcar. Tenemos que ir de la mano, tenemos que tener cosas en común. Le digo, la pregunta es la siguiente, porque nos va a pasar entonces, si no es así, lo que pasa siempre, que el pez grande, llámese de Sevilla, se va a comer el chico, y todas las... Yo pienso que es mucho mejor generar iniciativas conjuntas, por lo menos generar un grupo de trabajo conjunto. Y además, me parece que conjuntamente habría que planteárselo a la Junta de Andalucía, porque este es un proyecto que excede de la ciudad. Esto tiene que ser un proyecto en que la Junta de Andalucía sea protagonista, sea impulsora y que además cubra con el paraguas de la Junta a los proyectos de ambas ciudades. Me parece que es lo mejor. ¿No quiera? Primero me he quedado con sus palabras de imaginación política y yo creo que es muy positivo eso. Y ya que nos ha contado muchas anécdotas, les quiero contar una de un taller que he hecho con niños y les explico con un globo terráqueo lo que hizo Colón y después les explico en el mismo globo terráqueo lo que hizo Magallanes y Elcano. Y les explico lo que se celebró en el 92 y les pregunto, ¿creéis que se tiene que celebrar? Y todos me contestan, ¡mucho más! Si para el 92 se empezó a trabajar en el 82 y ahora estamos en el 17, a 2 años vista, esa lógica de niños en la administración, ¿cómo se come? Bueno, si es lo que he dicho antes, lo del 92 fue una propuesta del rey. Fue una propuesta del rey. Seguramente alguien le diría al rey que la hiciera, pero vamos, pero fue una propuesta, pero sería del equipo del rey, ¿verdad? Fue una propuesta del rey. Los reyes tienen una ventaja, es que por lo menos, como son hereditarios, por lo menos quieren dejarle el país a los hijos igual que lo cogieron. No lo quieren empeorar. Eso es una ventaja de la monarquía, que por lo menos yo le quiero dejar a mi niño lo que me dejó mi padre. Entonces no lo empeoran. Pero eso fue una iniciativa del rey. ¿Qué pasa? Y luego nos cogió a la vez, a los demás, y ya nos pusimos en marcha. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar en Andalucía por la Expo, no había gobierno socialista en España. Y el gobierno de UCD estaba ya liquidándose. O sea que es generar iniciativas, pero hay una ventaja. Aunque haya menos tiempo, hay una ventaja. No hay que hacer infraestructura. Esto es un proyecto, este es un proyecto de conmemoración que no necesita, que puede tener muchas manifestaciones, sin necesidad de que haya grandes inversiones en infraestructura. Esto puede ser una operación fundamentalmente de propaganda y de marca mundial, bien montada, que, hombre, con gasto evidente, pero
pero que no es la misma inversión que fue la Expo ni nada de eso, no, porque aquí se pueden montar desde exposiciones hasta yo qué sé, cualquier cosa que se ocurra. Yo estoy actuando todos los días en muchas cosas y no se rían, pero por ejemplo, ahora estoy en el equipo de Hermanos del Calvario, Hermandad de Sevilla, que estamos trabajando para conseguir fondos para restaurar el retablo. Pues buscamos el dinero como sea, pero hay un equipo organizado, ¿no? Hay un equipo organizado. Ahí en la asociación de amigos de Itálica, pues está postulando la nominación de Itálica como patrimonio mundial. Pues también hay gente que se está dedicando a eso y ya están. Hay que generar iniciativas, hay que hacer, yo pido que esto no lo grabe, hombre, hay que hacer de mosca cojonera, no es que si no, es que, porque luego se va uno. Hay dos maneras de reaccionar. Mi mujer me decía que yo, porque llegaba tan tarde a mi casa cuando estaba en política, y yo le dije, porque mira, y me perdonen las señoras porque no es ninguna distinción de género, es una realidad. Yo decía, mira usted, yo decía a mi mujer, mira, porque la hora más importante de la vida del hombre es cuando llega a su casa después del trabajo. Entonces la mujer le pregunta, ¿cómo te ha ido? Y el marido tiene dos posibilidades, decirle, mira, me ha ido de miedo, ¿cómo lo he hecho de bien? Porque el jefe me ha dicho que es que sin mí las cosas no saldrían nunca de la misma manera. Y me ha echado la mano por el hombro y me ha dicho que por favor que siga trabajando igual, que él quiere contar conmigo y tal. Y digo, está. Esa es una manera. Si tú le echas un rato a la persona, pues se va triunfando para su casa. Y si tú, una vez que te entrega el papel, dices, vale, ya lo veré mañana. O lo ves y le dices, mira, es que se te han olvidado poner aquí 3 cosas. Tienen una manera esa de decirlo. Mira, esto, o otra, el papel está magnífico. Yo creo que esto, cualquiera que lo lea se va a quedar convencido, porque es que eres un monstruo como redacta. Dice, ahora bien, yo le añadiría, si a ti te parece bien, yo le añadiría esto y esto. El hombre, ¿cómo se va? ¿Se va de la misma manera a su casa o se va de otra manera? ¿No? ¿Me explico? Entonces, hay que trabajar así en la vida, pero hay que trabajar con la gente dándole calor, y dándole calor también hay que dárselo a la administración cuando se van a hacer las cosas, no salir de allí, no conformarse con salir de allí y echarle la culpa al otro de que no salen las cosas. Es que, miren ustedes, la democracia, yo se lo dije también, la democracia, el trabajo con una administración democrática es mucho más entretenido que la no democracia. Mucho más entretenido porque te quita más tiempo. Porque cuando llegaba a una no democracia, tú le dices a un responsable, esto es lo que quiero que se haga, y el responsable dice, vale, ya está. Ahora, llega en una situación en que hay tantos controles, tantos informes, no sé qué, hay que dar mucha plata. Es mucho más entretenido la democracia que la no democracia. Hay que echarle tiempo. Eso es una anécdota. Mi amigo Miguel Manaute, consejero de Agricultura, que no era licenciado en nada, era agricultor con el bachillerato elemental, pero era listo como el hambre, era de Aral. En Aral hablan con la Z, con otra Z distinta a la de aquí de San Lucas. Es una Z más dulce, una cosita así, no es una Z fuerte, no, es una Z. Y entonces, en los primeros tiempos de la Junta, cuando íbamos asumiendo competencias, iban llegando funcionarios y cada consejero pedía funcionarios. Me hace falta 2 funcionarios de nivel 30, 2 funcionarios de nivel 28 y 2 de no sé cuántos. Y los consejeros íbamos al Consejo de Gobierno a pelearnos por los funcionarios. Yo no me tenía que pelear, tengo que reconocerlo, porque como yo era el secretario general del partido, a mí me decían los míos, Gaspar Zarría, por ejemplo, mira, necesitamos
3 niveles 30 y 2 niveles 28. Y yo llegaba allí y decía, en la Consejería de Gobernación se necesitan 3 niveles 30, y todos callados, nadie me tosía. Pero todos los demás tenían que pelearse. Y allí había ingenieros, economistas, arquitectos, abogados, inspectores de Hacienda, peleándose por los funcionarios. Jolines, y Miguel Manaute les ganaba en el debate. Y entonces yo le dije, Miguel, vamos a ver, un día al salir digo, ¿tú dónde has aprendido de estas cosas? Y me mira y me dice, Pepe, echándole tiempo. Echándole tiempo. A las cosas hay que echarle tiempo, para que salgan. Porque si no, pasa como lo que me contó Miguel Manaute. Dice, no, es que si no, te puede pasar como lo que le pasó a uno en el casino de Ará, que había 3 que estaban sentados en una mesa y dijeron, vamos a echar una partidita de dominó. Dije, coño, pero nada más que estamos 3. Dice, mira, allí está Antonio, llámanos. Antonio, vente para acá, juégate una partidita con nosotros. Dice, no, si yo no sé jugar dominó. Dice, coño, ¿en qué ha echado el tiempo? ¿En qué ha echado el tiempo si no sabe jugar dominó? Pues eso, hay que echarle tiempo a las cosas, porque si no, no puede jugar dominó. ¿Vale? Gracias. Un detalle a Pepe y deciros que ahora, si quieres tomar una cervecita, también podemos tomar una cervecita. Pepe, muchas gracias. Este es el libro de nuestra historia. Pues nada, para que nos conozca un poquito mejor. Gracias. Y esto es una pequeña insignia de nuestro film. Sí, hombre. Pues nada, encantado. Y cuando me queráis convidado otra vez, yo vengo.